en body y le da fase y módulo ahí. Eso es lo que harían en la si ustedes están tratando de simular un circuito. Meten más labios. Y bueno, respecto a la fase, entonces yo, no sé por qué borré esto, pero la fase entonces sería de la función de transferencia la fase de una constante. ¿Cuál es la fase de una constante? Sí. Entonces sería menos el arcotangente del primer término, que sería 1 más S omega P1, menos el arcotangente del segundo término, que es S omega P2. Bueno, yo puse esto aquí, que no es la forma correcta de poner. Simplemente quise poner aquí cuál es el término que lo acabo de borrar. Pero lo único que quiero decir es que esto es la sumatoria, con un signo menos por delante, claro. Pero es la sumatoria de las arcotangentes de cada uno de los términos que están en el denominador. Eso es la fase. ¿Okay? La demostración es fácil. Entonces ustedes lo que tienen es el arcotangente, en realidad, de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no? Y eso al final representa omega entre omega P1, omega entre omega P2. Entonces, cuando la frecuencia es muy pequeña, ¿qué es lo que pasa con las arcotangentes? ¿Cuánto sería la fase total? Si la frecuencia es muy pequeña, los argumentos de la arcotangente son 0. ¿Y cuánto es la arcotangente de 0? ¿Ah? 0. Entonces, para frecuencias muy bajas, sencillamente la fase es 0. Okay. Entonces, 0, 0, 0. Cuando yo llego, por ejemplo, a omega P1, al primer polo, ponerlo aquí. Aquí está omega P2 y aquí omega P3. Omega P1, omega P2 y omega P3. Cuando yo llego al primer polo, ¿cuánto es este arcotangente? 45 grados. Entonces, al llegar a este punto, yo sé que mi fase tiene que ser menos 45 grados. Cuando yo pase, por ejemplo, cuando esta frecuencia sea 10 veces esta frecuencia, el argumento de la arcotangente se vuelve 10, lo cual yo voy a aproximar a infinito. ¿Cuánto es el arcotangente de infinito? 90 grados. Entonces, cuando yo pase muy por encima de omega P1, que eso simplemente va a decir que es 10 veces omega P1, entonces yo estaré por menos 90 grados. ¿Okay? Pero resulta, típicamente, que si esto está, si omega P1 y omega P2 están separados, por ejemplo, por una década, entonces al yo estar 10 veces por encima de omega P1, resulta que estoy justo en omega P2 aquí. ¿Okay? Vamos a suponer que este punto es este que está aquí. Entonces yo tengo que, como ya esto es 10 veces esto, el argumento es infinito, por lo tanto todo este término contribuye con 90 grados. ¿Y este me contribuye con cuánto? Con 45, porque estoy justo en omega P2. ¿Okay? Entonces toda la contribución es menos 135. Entonces si esto está separado una década, esto es menos 135. ¿Okay? Si el omega P2 y el omega P3 también están separados una década, cuando yo me aleje una década de omega P2, todo esto será una contribución de ¿cuánto? 180. 90 grados.
este, el Sol, y este 90, por lo tanto todo esto es menos 180. Y tengo la contribución del tercer polo, que al haber llegado a ese polo, esta contribución es de cuánto? Sol, 45. Entonces 180 más 45, esto es 225. ¿Okay? Menos 225 grados. Y cuando yo me aleje 10, o sea, un factor de 10 por encima de omega P3, entonces ¿cuánto es la contribución total de este? Menos 270. La total es menos 270 y la total de este es menos 90. Entonces cuando yo me aleje mucho por encima de este tercer polo, entonces llegaré asintóticamente a un valor de menos 200. ¿Okay? ¿Qué punto comienza la primera pendiente? No, fíjate. Tú solamente sabes cuándo. Aquí no existe. Esto es algo que tengo que aclarar, porque típicamente la gente extrapola el análisis del módulo al análisis de la fase. Entonces, en fase no se acostumbra, ¿okay? No digo que no sea posible, pero no se acostumbra a tratar esto como pendientes de tantos grados por década. Tiene que ver con el hecho de que esta función, bueno, no es fácil decir que esto tiene una pendiente de tanto. Uno está tentado a decir que esto es una pendiente de 45 grados por década. ¿En qué punto comienza? Fíjate, tú lo único que sabes es que cuando llegues a este punto, tu fase es 45. Eso es todo. ¿Dónde empieza a curvarse eso? Tú no sabes. Entonces, tú simplemente lo que estás es esbozando cómo es la curva. No tienes idea de cómo es esto. Para ver detalles específicos te tienes que meter, por ejemplo, en un programa como MATLAB y ver eso, ¿no? Ahora, ¿qué importancia tiene ver en qué momento esta curva empieza a separarse de 0 grados? No tiene mucha importancia, porque lo único que nosotros estamos tratando de averiguar es si el sistema es inestable o estable. Entonces a mí lo único que me importan son puntos donde en qué polo la cosa llega a menos 180, más o menos por qué frecuencia la cosa llega a menos 180. Entonces, eso me da a mí una buena idea. Esto no es ninguna gráfica precisa, pero sí me deja saber qué fase hay en el polo 1, qué fase hay en el polo 2, qué fase hay en el polo 3 y así. Y por lo tanto, si yo estoy buscando cuál es la frecuencia donde la fase es menos 180, bueno, yo sé que eso es en algún punto entre el segundo y tercer polo. ¿Okay? Entonces, ¿en qué punto exactamente? Bueno, eso no lo puedo saber a través de la gráfica directamente. ¿Okay? A través de la gráfica no la puedo hacer. Tendría que tomar, por ejemplo, si tú quieres saber cuál es exactamente la frecuencia a la cual la fase es menos 180 grados, ¿cómo haces? Por ejemplo, si tú tienes esta cosa aquí. Si tú conoces los tres polos, pones menos 180 grados aquí. Lo que pasa es que no es tal cosa como un despejar directamente omega. Sí, es que aquí tiene. Y con eso descubrir cuál es la frecuencia. Si lo que quieres es calcular exactamente. Entonces, no importan mucho los detalles de cómo esta curva va, es simplemente un esbozo aproximado. Y lo que importa más que nada es ver en este tipo de gráfica es qué fase se alcanza en cada uno. Ok. Entonces esto es simplemente un repaso. Recuerden nuevamente que si el polo es doble, entonces la contribución de la fase también es doble. Porque va al cuadrado y sale